entonces sin audífono. Bueno, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra lectura. Nuestra invitada de hoy es Tatiana España. Hola, Tatis, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Diany. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias, qué bueno tenerte por acá. Entonces, yo creo que empecemos. Listo, a ver, regálame un momento. Abro, como estoy desde mi celular, entonces abro el libro. Listo. Sí, estamos en México, en la Ciudad de México en este momento. Listo. Y quedamos en... Listo. No es que caiga mucha agua durante el año en la península de Yucatán, comentó riéndose. Y por supuesto las enfermedades, las guerras u otro tipo de ataques violentos pudieron haber diezmado la población. Chava se levantó y volvió a guardar la botella de agua en la mochila. Pero aquí, en este lugar, dijo, observamos algo que no se encuentra en las excavaciones con mucha frecuencia. Ven, me condujo hasta un lateral de las ruinas. En la parte exterior había una serie de soportales de forma rectangular sobre columnas bajas y redondeadas, pero Chava estaba mirando al suelo que quedaba frente a la edificación. Fíjate, dijo Chava, señalando un grupo de piedras dispuestas sobre el suelo. No era una formación ordenada, aunque no parecía accidental ni aleatorio. ¿Adivinas qué era eso? No lo sé, respondí, y me acerqué un poco más. Había pequeñas matas de hierba entre las piedras. Una lagartija se asomó de pronto por una esquina y desapareció bajo el pedroso terreno. ¿Son los cimientos de algún edificio o alguno que se derrumbó? Eso, amigo mío, dijo Chava, es un muro, no un muro que se había derrumbado, sino un muro que estaba en construcción y se quedó aquí, a la espera de que siguieran levantándolo hasta la segunda planta. Estaba todo listo para empezar, pero el trabajo no fue finalizado. No es la típica ruina de una población abandonada a causa de la sequía continuada o de una epidemia. Este trabajo no quedó paralizado, sino que fue interrumpido. Al inicio de nuestro pequeño recorrido, el motivo me pareció un poco ilógico. Recibí un curso intensivo de arqueología y sumergible en el mundo laboral de alguien a quien acababa de conocer. Pero empezaba a entender por qué Chava quería enseñarme aquello a todas las personas que no conocía, a que conocía, porque deseaba compartir ese conocimiento con un desconocido, porque un trabajo así podía enganchar a alguien. Había muchas preguntas que responder. ¿Qué crees que ocurrió? Pregunté. ¿Lo atacarían o algo así? La guerra o algún otro ataque violento parece lo más probable, ¿verdad? Hemos encontrado puntas de flecha, pero ningún edificio calcinado, ni, ni paralelos ni barricadas de defensa. Si fue un ataque por sorpresa, bueno, tienes que ver algo más. Chava me hizo un gesto para que me alejara del muro. ¿Te quedan fuerzas para subir un poco más? En nuestra ascensión por un sendero lleno de curvas y recovecos, Chava encabezaba la marcha. Los restos de una escalera derruida abarcaba todo el camino a lo ancho e íbamos subiendo como podíamos. Chava se detuvo casi a punto de llegar a la cima del monte y se dirigió hacia una zona plana llena de estacas y piedras. Saltaba a la vista que estaba preparando el lugar para una excavación. Había limpiado de matojos los cimientos de unas murallas rodeadas de zanjas, abiertas en la tierra seca. En el interior de ella, una joven rubia se encontraba acuclillada en una esquina, retirando con ayuda de un pincel y delicadeza extrema la tierra de un objeto enterrado. En otro rincón de la zanja había varios fragmentos de piedra y cerámica rota, con etiquetas y banderines numerados.
Jonathan dijo. Chava, la joven, se puso de pie. Te presento a Ellen. Ellen te presento a Jonathan. Ellen era otra técnica de campo, miembro de un equipo de universidad estadounidense. Estaba contando a Jonathan los últimos hallazgos. A lo mejor tú podrás contarle algo sobre estas viviendas de la cima, dijo Chava. Ellen asistió con la cabeza y se secó la frente con un pañuelo que se sacó del bolsillo de los pantalones. Al igual que Chava, no había que insistirle mucho para que hablara apasionadamente sobre su trabajo. Me explicó que lo que estaba viendo eran los restos de la preparación de una comida. El mortero de piedra para moler el maíz había quedado apoyado en el marco de la puerta, pero no lo habían retirado. La ordenada disposición de los cuencos indicaba que el trabajo se había iniciado, pero había tenido que interrumpirse y había quedado a medias. Todo había permanecido tal como las personas lo habían dejado de haber imaginado que regresarían pronto. Salieron a toda prisa, pero no parecía que hubiera huido despavoridas. Todo se había hecho ordenadamente y no había signos de que hubieran sido víctimas de una situación caótica ni de un ataque alguno. Ah, suspiró Chava. No queda mucho trabajo por hacerse antes de poder resolver estos misterios. Ya que lo mencionas, dijo Ellen, espero que podáis perdonarme, pero tengo que volver al trabajo. Me gustaría hacer algo más antes de acabar la jornada. Chava y yo nos quedamos en la cima durante unos minutos más, contemplando las bóvedas de la copa de los árboles. Me volví para mirar a Ellen, quien seguía acunclillada en la zanja. Allá arriba había menos sombra y aunque el sol no estaba tan alto como a la hora en que habíamos llegado, todavía hacía calor. Hay algo que no entiendo, le dije a Chava. Chava la dio la cabeza. La excavación, parece que va todo muy despacio. Creía que el diseño electrónico y técnico era lento, pero hice un gesto con la mano en dirección a él. Esto avanza de forma milimétrica. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo haces? Sí entiendo, respondió Chava sonriendo. Puedes estar trabajando todo el día y cuando terminas la jornada, ¿qué has hecho? Has movido un par de kilómetros de tierra. Me encogí en hombros. Es fácil subestimar el trabajo que hacemos. Los trabajadores de campo estadounidenses se autodenominan los de la pala. No hay que olvidar nuestro trabajo. No puede hacerse con prisa. Tenemos que ser pacientes. Sobre todo debemos trabajar con cuidado, con precisión, con la máxima profesionalidad. Aunque no nos muramos de aburrimiento o nos mate la paciencia. Es muy fácil descubrir objetos importantes o pasar por alto algún hallazgo. Chava empezó a caminar hacia la escalera en ruinas. Se volvió para mirarme. Cada recuadro excavado puede parecer pequeño, Jonathan, pero juntos todos estos pequeños yacimientos pueden dar como resultado un importante descubrimiento histórico, un verdadero hito en el conocimiento. Me gusta pensar que si nosotros, los de la pala, hacemos bien nuestro trabajo, nuestra pequeña contribución puede ser la semilla de algo verdaderamente importante. En realidad, podemos resolver misterios. De regreso a casa, en la ranchera, Siquina insistió en que me sentaría junto a la ventanilla, mientras ella se apretujaba para acomodarse entre Chava y yo. Mantuve la ventanilla abierta todo el camino y de vez en cuando asomaba la cabeza como un golden retriever tontorrón. El aire seco que me daba en la cara me producía una sensación maravillosa. En cuanto empezábamos a adentrarnos en las calles flaqueadas por casa de Okutskava, hubo otra razón por la que seguí con la cabeza asomada en la ventanilla. El seductor aroma a comida
Me di cuenta de que estaba hambriento, aunque también era consciente de que, como había estado todo el día fuera de casa, era un poco probable que la cena estuviera lista a nuestra llegada. Se me había ocurrido algo, dije a Chava y a Sikina. ¿Por qué no os invito a cenar en algún restaurante de la ciudad? Habéis pasado grande parte del día dedicados a entretenerme. Oh, no, exclamó Sikina. No puede ser, Sam está esperándonos. Resultó que nos dirigíamos a casa de la hija casada de Chava y Sikina. Su marido y ella nos habían preparado una opípara cena. Opípara cena. Fue una noche multitudinaria y bulliciosa. Además de Sama, su esposo, y sus 3 niños pequeños, varios vecinos pasaron por allí para saludar. Tocaron música, me llenaron la copa una vez y otra vez, y tuve el plato rebosante de comida toda la noche. Mientras los niños se perseguían por el patio trasero, no podía dejar de contemplar al hijo de 6 años de Sama, M. Era algo menor que Adam, pero para su risa contagiosa y la forma en que su cuerpo estaba en constante movimiento. Incluso estando sentado, M me recordaba a mi hijo. Cuando acabé de comer, salí de la casa hacia la calle sin asfaltar, donde todo era donde todo era un poco más silencioso. Intenté llamar a casa, pero la cobertura de mi móvil había sido un poco irregular desde que había llegado a México y no pude establecer la llamada. Por eso escribí un mensaje a Dan. ¿Qué pasa, colega? Estoy viendo una cosa maravillosa. Cuando tenga más tiempo te lo contaré todo, pero justo ahora quería decirte que te quiero. El mensaje se enviará en cuanto el teléfono tuviera cobertura. Mientras tanto, regresé a la fiesta, pero ya no estaba verdaderamente presente en ella. Chava pareció darse cuenta de lo callado que me había quedado desde mi regreso, y al cabo de media hora me sugirió que nos fuéramos. Mientras estaba tumbado en la cama esa noche, tras haber escrito algo en el cuaderno sobre lo que había sentido al ver la familia feliz de Chava. Sentí una fuerte presión en el pecho por la nostalgia. Deseaba más que nada en el mundo que mi hijo estuviera tumbado a mi lado, como había sido capaz de no valorar esos momentos cuando había estado a mi alcance. A la mañana siguiente, Chavo y yo nos dirigimos al aparcamiento en la oscuridad que precede el alba. Durante la noche había dado vueltas a la idea de pedir a Siquina que me llevase al aeropuerto de Mérida por la mañana para intentar conseguir un vuelo, que me pareciera marcharme antes de México. Pero entonces volví en lo que había dicho a Yame. Julián había preparado aquel recorrido por algún motivo. Es más, al parecer Chava estaba decidida a proseguir con mis lecciones sobre cultura maya, y yo no quería interrumpirlas bruscamente. Había insistido en que saliera hacia Uxamal antes de aquel amanecer. Cuando, cuando sale el sol, llega la gente. Es mejor que veas el lugar vacío o casi vacío. Chava tenía muchos contactos con las personas que dirigían el yacimiento. Por eso, un guardián de seguridad había recibido la orden de reunirse con nosotros en la entrada del edificio que hacía las veces de puerta de entrada en los templos y las ruinas. Distinguíamos su figura uniformada ante la puerta de entrada al museo. Al acercarnos Chava y el intercambiador un par de palabras en maya, y el guardián nos abrió la puerta. Luego señaló en dirección al vestíbulo y dijo algo más. Conozco el camino, anunció Chava. Tú sígueme. Pasamos 10 minutos. Pasados 10 minutos ya estábamos en el exterior. Bajo la tenue luz, una magnífica pirámide se alzaba ante nosotros. Tenía más de 30 metros de altura y 60
y 60 metros de ancho, como mínimo, a diferencia de la pequeña pirámide que había visitado el día anterior, o de las fotos que había visto de otras pirámides mayas. Estas tenían una base ovalada. El templo del Maco, dijo Chava, mientras estábamos ahí de pie. El sol empezó a salir a nuestra espalda. A medida que ascendía la luz, iba reflejándose en la piedra del templo y la hacía destellar con un fulgor dorado, como si una enorme hoguera hubiera sido encendida en el interior de la pirámide. Chava se inclinó hacia un lado para acercarse a mí y dijo entre susurros: asombroso, ¿verdad? ¿Piensas en los hombres que construyeron esto? Hombres del pueblo como tú y como yo, capaces de lograr algo tan increíble, tanta grandeza. Asentí en silencio, estupefacto por lo que estaba contemplando. Nos quedamos mirando la pirámide mientras el cielo se iluminaba a nuestro alrededor. Entonces Chava comenzó a caminar. Se dirigía hacia el monumento. Ya no se permite a los turistas subir estos peldaños, pero nosotros disponemos de una licencia especial. En lugar de dirigirse hacia los escalones que teníamos justo adelante, Chava rodeó la base de la pirámide. La idea de subir la pirámide me parecía emocionante. De pronto, me alegré de que Chava estuviera tomándose tan en serio mi formación. Se sube mejor desde el otro lado, me explicó mientras me llevaba hacia la vertiente opuesta del monumento. Al situarme ante la base de la pirámide con toda la grandeza pétrea, elevándose ante mí, fui consciente de su descomunal altura. Sería una sesión dura. Chava empezó a subir y yo le seguí. Fuimos subiendo poco a poco y desgastados peldaños. Eran empinados y estrechos, y la sensación de estar ascendiendo por una enorme escalinata abierta resultaba desconcertante. Chava me contó que muchas pirámides tenían cadenas de metal a modo de barridilla para agarrarse a medida que uno subía. Entendí el porqué. Cuando por fin llegamos a lo alto, estaba sudando como si acabara de correr una maratón. Esta es la mejor panorámica de Uxmal, dijo Chava. Siéntate, descansa y mira. Chava dejó su pequeña mochila de lino en el suelo y se sentó talones, sobre los talones. Yo lo imité. El yacimiento de Uxmal se extendía a nuestro alrededor, a lo largo de cientos de hectáreas. Gran parte de los restos de la antigua ciudad estaban todavía cubiertos de vegetación. La única pista de aquí habían existido edificios y calles. Eran una extensiones planas, interrumpidas para explanadas elevadas y rectangulares. Justo debajo de nosotros, no obstante, había toda una serie de enormes ruinas de piedra. Chava me explicó cómo Uxmal estaba habitada. Las casas ocultaban mucho más hectáreas de las que podían ver antes mí, señaló otra pirámide, cubierta casi en su totalidad por la vegetación, llamada la Gran Pirámide, y me habló de otras muchas más edificaciones en ruinas que podíamos contemplar a nuestro alrededor. ¿Has escuchado alguna vez la leyenda de esta pirámide?, me preguntó Chava. Tras describir la ciudad que teníamos a nuestros pies, negué con la cabeza. Había varias versiones diferentes de la misma historia, comentó Chava. La leyenda que me relató Chava contaba cómo hacía muchos años el rey de Uxmal recibió la advertencia de que el día que tañera cierto gong de la ciudad, su imperio caería en manos de un hombre no nacido de mujer. Y de hecho, un día el gong sonó y el rey descubrió consternado que la persona que lo había tañido era un niño enano extraído de
de un huevo de una mujer anciana y ya estéril. Llamó al enano a su palacio, dispuesto a ejecutarlo pero de pronto cambió de opinión. En lugar de matar al niño ahí mismo, decidió encomendarle una tarea imposible. Si el enano podía construirle un magnífico templo más alto que cualquier otro edificio de la ciudad y lograr hacerlo en una sola noche, salvaría la vida. Tatis, listo. Muchas gracias. Oye, está súper interesante el lunes para continuar con esta historia. Es verdad, es verdad. ¿Y qué te pareció la lectura? Muy chévere y muy bonito lo que explican en cuanto al trabajo de los arqueólogos, Sí, cómo lo hacen tan minuciosamente y cuál es o sea, no tienen afán, tienen que hacerlo de esa manera tan minuciosa, tan detallada para tener esos resultados. sí, cierto. Bueno, no sé si alguien también nos quiere compartir sobre lo que le pareció la lectura, lo puede hacer y nos comenta. A mí también me pareció esto muy importante porque de mi parte siempre tiendo a ser todo como muy afanada, 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 y una vez miré, bueno, alguien que hacía una actividad, y la hacía despacio y era muy extraño porque era como una competencia. Esta persona hacía despacio las cosas, como con paciencia, y las otras personas la hacían como con mucho afán, y era muy extraño porque ella siempre terminaba antes que los demás. Y yo decía: "¿Por qué? ¿Por qué ella termina?". Si va como con Ujú. paciencia y haciendo las cosas así como de, no sé, como con concentración en hacerlas, y los demás que van todos afanados, no terminaban, se les caía algo, algo pasaba. Yo decía: "Qué extraño eso". Entonces, empecé como a tratar de adquirir eso y pues, me tomará el tiempo que me tenga que tomar, pero tengo que hacerlo, pues, despacio y bien. Sí. Minuciosa. Ajá. Ajá, Sí, mira que yo soy como, en algunas cosas laboralmente, soy como muy minuciosa, depende del trabajo, ¿no? ajá. Pero sí me tomo mi tiempo y a veces me toma demasiado, pero sí soy minuciosa en hacer ciertas actividades, pero no tanto como los Sí, arqueólogos, ¿no? sí, Yo digo a veces, ay, me estoy tomando mucho tiempo, me desespero, lo que tú dices, quiero ya, 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 pero en tratar de hacerlo mejor, no, pues no me tomo mucho tiempo, sí. creería yo. Algo también chévere del libro y lo que me ha gustado es cómo son tan descriptivos en los lugares, ¿no? Ay, sí, O sea, genial. México es uno de los países que quiero conocer y exacto cómo lo explica, me gusta mucho, o sea, cómo lo está explicando, cómo hablan, me hace verlo. Entonces eso también me gusta. Igual que todos los otros países que hemos viajado en este momento. Sí, qué Ujú, chévere. Dan muchas ganas de ir, de explorar su cultura, y es chévere ujú, porque sí se siente que estamos allí. Me gusta también esa parte. ujú. Sí, es Ayer verdad. sí, ayer Irving también nos comentaba sobre eso. Bueno, también sí, tiene razón. Me gusta mucho, de verdad, tener que estudiar. Bueno, y me pareció súper intrigante que dice que estaban comiendo y de repente no hay señales de que alguien los atacó, sino como que simplemente se fueron, como que los Ujú. interrumpieron en media comida y desaparecieron. Qué extraño. Sí, pasa que en cuanto a la cultura maya, poco se conoce, ¿no? De qué pasó con ellos. Ujú, Eh, no, es raro encontrar como si, por decir, desaparecieron porque hubo una guerra, porque se fueron, no se conoce realmente bien o no sé, nuestro amigo de México qué dice, ¿no? Al respecto de en cuanto a lo maya, ¿no? sí. Y sí, causa como esa curiosidad porque dejar ahí, lo dejaron ahí sin, o sea, sin que nada hubiera pasado, o sea, como si fuera a regresar alguien más a la pirámide o qué pasó, ¿no?
Sí, Qué muy raro. extraño. Otra cosa que también me parece extraña es que como para la época habían otras pirámides en otras partes del mundo y es extraño porque estaban a grandes distancias para ese momento, porque no habían los medios de transporte que tenemos hoy en día. Entonces Ujú. es muy extraño, pero es muy, muy interesante como saber, no sé, si algún día lo descubran, porque hasta ahora no lo han hecho. No, muy difícil. Está difícil, difícil. Sí, Pero es chévere. sí. Bueno, no sé si alguien más nos quiera compartir algo de la lectura de hoy. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero Ujú. sigamos, ya seguimos con la lectura el lunes. Está muy chévere. No sé qué, no recuerdo qué país sigue, pero entonces los esperamos el lunes. Muchísimas gracias y ya nos Gracias, vemos. Diana. A ti. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Lo mismo. Un feliz fin de semana. Chao. Adiós.